Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, mamá. Buen día, Luis. Buenas. Bueno, vamos a aprovechar ahorita, como quien dice, esta primera media hora. Pero primeramente, pues preguntarles, ya pudimos compartir, pues, en el chat, ¿verdad? Y pudimos ver ya la distribución de los grupos. Ya la mayor parte de los compañeros, pues, ya tiene su grupo conformado. Ya son bien pocos los que de repente pues todavía están pendientes para poder formar su grupo, ¿verdad? Que son compañeros que de repente pues no han estado entrando mucho a lo que es la clase. Quería consultarles, ¿tienen alguna duda hasta el momento en algún aspecto del material, actividades, para poderlo evacuar en esta primera parte? ¿No? Bueno, vamos a hacer dos cosas. Uno, en esta primera media hora voy a hablarles de un tema que es bien interesante y a la vez un tanto complicado en relación a lo que es la aproximación al conocimiento científico, a lo que es la ciencia y posteriormente a lo que es la investigación científica. No sé si ustedes se fijaron, pero dentro del material, exactamente en la segunda página de la lección, habla de diferentes, vaya, ¿cómo se les podría decir? Cómo es de complejo y cómo se integra el conocimiento. ¿Por qué hablamos de esto? Porque recuerden que primero empezamos con la diferenciación entre lo que es el pensamiento mágico religioso, pasamos a lo que es la ciencia, que es, por decir así, una explicación desde el punto de vista más singular, no plural. Después viene una clasificación de las ciencias, que más adelante ustedes creo que ya la pudieron evidenciar, que la prepara este señor epistemólogo que se llama Carl Gustav Hempel. Pero dentro de esa diversidad de cosas que va pasando a lo que es ciencia, clasificación de la ciencia, bueno, hasta la Edad Media habían aproximadamente un poco más de 400 ciencias registradas. Y después hablar de cómo es de complejo y cómo integramos el conocimiento precisamente para poderle dar respuesta a buena parte de las situaciones o explicaciones de los fenómenos en general de las diferentes disciplinas del conocimiento. Entonces, en esta parte hablamos de varias propuestas epistemológicas. Creo que ustedes las pudieron ver en un video y en una pequeña descripción en donde hace una comparación entre dos de ellas que son las, vaya, no son las más importantes, pero son las que de repente tienen una mayor aplicación. Una es el concordismo, la otra es la multidisciplinariedad, la tercera es la interdisciplinariedad y la última es la transdisciplinariedad. Para poder entender bastante bien, pueden recurrir al material de César Bernal, que está en el enlace está en la guía didáctica, en el capítulo 5, y ustedes ahí van a encontrar unas explicaciones sobre este tema. Aquí aparece un video, ¿verdad? Este video pues explica a grosso modo algunas de ellas en cuanto a lo que es de complejo y cómo se integra precisamente dicho pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué lo vemos desde esa perspectiva? Porque recuerden que es esa capacidad que nosotros tenemos de poder conectar la realidad con lo que es lo subjetivo, pero a su vez ver esos hechos, ver esos objetos que están de manera aleatoria dentro de lo que es el conocimiento
Y aquí, a partir de eso, al ver que el pensamiento es bastante complejo, entonces nos vemos obligados a desarrollar una estrategia de un pensamiento reflexivo, ¿verdad? Para que así podamos explicar mucho mejor. Bueno, quiero preguntarles, de repente lo leyeron. ¿Alguno de ustedes entendió qué es el concordismo? Pregunta. ¿Qué es el concordismo? Concordismo cristiano, abogado. Uh-huh. La sabiduría teológica y filosófica de la época patrística es concordista. Este concordismo está cimentado en las mismas enseñanzas cristianas que, si bien contienen un mensaje sobrenatural revelado. Okay. Abogado, el concordismo es algo sobrenatural, se refiere a la enseñanza cristiana. Bueno, si de repente vieron algunos el video, porque ahí ustedes están mostrando pues dos definiciones que son sí cercanas a lo que es el concordismo. ¿Y cómo queremos explicar esto? Porque miren, el concordismo es un criterio en donde identificamos una concordancia dentro de lo que es la verdad científica y por otro lado la religiosa. ¿Ok? Aquí lo que trata de hacer el concordismo es buscar algunos puntos que sean comunes o que puedan compartir entre las distintas disciplinas. Recuerden que el ser humano empezó con esos aspectos que no podíamos darle cierta explicación. Entonces, dentro de aquello que sí explicamos, vemos que como lo religioso tiene una base fundamental también dentro de la sociedad, porque recuerden que de ahí surgen una serie de normas que son parte precisamente de nuestro sistema normativo, sean desde el punto de vista moral, sea desde el punto de vista del mismo derecho, porque creo que ustedes en la clase de introducción al estudio del derecho pudieron ver cómo existen las normas de índole religioso. Pero bueno, aquí lo que trata de hacer es integrar precisamente ese criterio en donde buscamos concordancia de la verdad científica y la religiosa. Vaya, yo creo que más de alguno ha de haber escuchado en algún punto de vista que dentro de lo científico, dentro de algunas investigaciones que más de alguno ha recolectado, creo que fue, por ejemplo, creo que yo vi un artículo, permítame, creo que aquí lo tengo, es sobre, permítame. Permítame. Creo que aquí lo tengo, permítame. Aquí está. Miren qué interesante. Lo voy a compartir ahorita para que ustedes miren cómo de repente esto dentro de lo que es el concordismo pudo haber entrado y de alguna manera pues pudo haberse tomado como criterio. Este es un artículo X, ¿verdad? Permítame. Aquí está. Moisés y el Mar Rojo, ciencia y religión. Esta es una reseña de Antonio Figueres, que es un profesor de investigación en Vigo, ¿verdad? Y aquí él trae este artículo en donde se ha desarrollado una investigación precisamente en lo que es el Mar Rojo.
y ha permitido poder ver de que existe un vestigio arqueológico donde se evidenció el paso del pueblo de Israel y que de cierta manera emula a lo que se dio en la lectura bíblica que nosotros escuchamos dentro de lo que es el Éxodo. Si ustedes se fijan, tal como este es un artículo, aquí por ejemplo da una verdad científica de lo que sucedió y cómo de repente esa verdad científica se puede evidenciar aún hoy en día en relación a algunos de los vestigios que ahí se presentaron y que de cierta manera podemos ubicarlo en ese lugar. Vaya, por ejemplo, este es uno, creo que este lo leí ayer. Aquí, por ejemplo, miren. El estudio realizado por el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Estados Unidos y la Universidad de Colorado sitúa el paso del Mar Rojo muy cerca del Mar Mediterráneo, donde las mediciones a través de satélite muestran un antiguo brazo del delta del Nilo y que se acercaba al lago Tanis de poca profundidad y próximo a la costa, cerca de la actual ciudad de Port Said. La fuerza del viento habría repartido las aguas del Mar Rojo y la lengua que sube desde Suez entre el lago y el brazo del Nilo. Entonces, este es un ejemplo precisamente dentro de lo que esa verdad científica se trata de unir de manera, vaya, como bien lo dice el término, concordar dentro de lo que es la religión. Claro, hay muchos aspectos que no pueden concordar, ¿verdad? Pero este es uno de los tantos que de repente, más de alguno, pues lo podemos reflexionar. Esto citando precisamente este artículo de Ciencia Marina y otros asuntos de este profesor Antonio Figueras, ¿verdad? Solo para citarles, por decir así, un ejemplo, ¿verdad? De cómo se puede dar la integración de lo que es el conocimiento. Bueno, ese es el concordismo. Ahora hablemos de la interdisciplinariedad. ¿Qué entendieron ustedes sobre interdisciplinariedad? A ver, alguien que me pueda responder. ¿Qué es la interdisciplinaridad? Abogado, es cuando dos disciplinas o ciencias trabajan, bueno, pero de forma que ya terminan convergiéndose. Todos sus métodos, principios y todo lo que usan y terminan formando una nueva ciencia o disciplina. Aquí tengo, por ejemplo, pues, ejemplos que tengo la sociolingüística, bioética, físico-química y la electroquímica. Así es, así es. Exactamente eso es la interdisciplinaridad. ¿Por qué creen que se genera esto? Porque a veces no nos podemos valer de una sola ciencia para poderle dar respuesta a ese fenómeno. Y es necesario la asistencia interdisciplinaria entre dos o más ciencias para poder crear precisamente una respuesta a este fenómeno. Vaya, así explicadito de una manera poquito práctica. Vaya, aquí tenemos esta ciencia, ciencia 1. Espérenme, voy a ver si la hago un poquito más grandecita para que ustedes entiendan. Y hacerlo aquí para que lo vean. Por ejemplo, aquí está la ciencia 1, ¿verdad? Y aquí tenemos esta ciencia número 2, ¿ok? Esto que precisamente se interconecta, que es lo que de alguna manera, como bien lo explicó Rodrigo, es lo que permite pues darle una explicación a lo que es ese fenómeno. Aquí permite la creación de una nueva ciencia, ¿ok? Y de esa manera nosotros podemos ver que tanto los principios de una como de la otra, ¿ves?, se entrelazan y crean una nueva disciplina del conocimiento.
Fíjense que hay disciplinas y ahí se mencionan que parece que, imagínense, la sociología con la lingüística, sociolingüística, la bioquímica, biología y química, imagínense. Son algunos de los ejemplos que de repente nosotros podemos compartir en relación a lo que es esta parte, ¿verdad? En el material que ustedes tienen en la plataforma, ustedes se van a fijar algunas de las características de la interdisciplinaridad. Como bien lo dijo Rodrigo, nosotros vemos que la interdisciplinaridad crea precisamente unas nuevas disciplinas del conocimiento, al unirse precisamente dos de ellas. Pero aquí vemos el ejemplo de la multidisciplinaridad. ¿Cuál creen que será la diferencia entre la multi y la interdisciplinaridad? A ver, Johan, miren la imagen. ¿Qué quiere darle a entender la imagen con respecto a lo que tal vez el autor, que es Bernal, plantea en cuanto a la multidisciplinaridad? Como una relación de todas las, en este caso de las ciencias, pues, una relación multidisciplinaria. Sí, ojo, pero ya lo interdisciplinario aquí ya no cabe. Recuerde que es distinto a lo que es lo multi, ¿verdad? Aquí, por ejemplo... Es como una cooperación, entonces. Ajá. Por ejemplo, aquí ya vemos 3 personas que exponen 4 elementos distintos que, si ustedes se fijan, pueden ser de diferentes disciplinas. ¿Ok? Pero aquí hay una diferencia con la interdisciplinaridad. Aquí es esta palabra es clave. La inter, ¿qué es? Pero aquí no hay ese cruce, no se crea una nueva disciplina. Aquí, ¿qué es lo que hay? Es un diálogo entre las diferentes disciplinas. Fíjense ahí, por ejemplo, para darle respuesta a ese fenómeno, aparecen 4 disciplinas en donde cada una, dentro de su método, dentro de su enfoque, dentro de sus características, dentro de su especialidad, expone y busca una solución a este problema que se les ha presentado. ¿Ok? Entonces, ¿ven la diferencia con la interdisciplinaridad? Aquí no se origina una nueva disciplina. No, aquí solamente es que dialogan entre varias para darle respuesta precisamente a el fenómeno en cuestión. Aquí hay alguna diferencia, miren. La multidisciplinaridad se diferencia claramente de la interdisciplinaridad debido a la relación que comparten las disciplinas. En la relación multidisciplinar, esta cooperación puede ser mutua y acumulativa, pero no es interactiva. Mientras la interdisciplinaridad mezcla prácticas, suposiciones y disciplinas implicadas. Aquí supone un mayor grado de integración entre las disciplinas, ¿verdad? Es para que se fijen cómo se diferencia la interdisciplinaridad de la multidisciplinaridad. Bueno, ahí hablamos de 2. Ahora hablemos de la transdisciplinaridad. De todas creo que es la más complicada. A ver, ¿quién se atreve a podérmela explicar? A ver. ¿Qué entendieron ustedes por transdisciplinaridad? Ahora, ¿Sí? yo lo entendí más como, no sé, como una preocupación, creo que lo mencionaban, por la unidad, debido a que ahora todas las ciencias se van especializando, ¿verdad? Entonces se preocupan por la unidad y que ya como que el conocimiento no sea uniforme en todos lados debido a las distintas ramas que van tomando cada disciplina, ya de por sí distinta a otras. Sí, vaya, es como cuando yo les explicaba, Rodrigo,
no sé si ustedes se recuerdan, creo que fue la primera videoconferencia, yo les decía, vaya, lo que hoy es conocimiento, dentro de una década, esto que nosotros estamos aprendiendo nos va a servir tal vez en un 70%. Y el 30% se va a ir desechando. ¿Por qué? Porque el conocimiento va evolucionando. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Como bien lo dijo Rodrigo, en relación a la transdisciplinariedad. Que a medida que cada una de las disciplinas va progresando, se realiza una especialización y de alguna manera tratamos de hacer una unidad del conocimiento para que éste pueda trascender más allá. Vaya, ¿qué significa eso? Y ahí el metaconocimiento, que yo creo que ustedes lo han escuchado, que hay algunas cosas que hoy pueden ser ciencia ficción, pero que mañana se puedan convertir en un nuevo conocimiento. Voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes de Stephen Hawking? Muchos se han preguntado que por qué ya al finado, ¿verdad? Porque él ya falleció. Él en vida no ganó un premio Nobel o por lo menos un premio de esos que podríamos hablar en cuanto a lo que es el conocimiento y la disciplina que él manejaba. Él era un físico, ¿verdad? Y él propuso, de cierta manera, diferentes teorías, ¿verdad? Porque recuerden que él fue astrofísico, cosmólogo, fue un divulgador científico, y él es uno de los que propuso, dentro de la investigación del universo, lo que hoy podemos hablar de los modelos de los agujeros negros. Y ojo, en aquel entonces era un modelo, pero hoy, por primera vez, después de tantos años, que de repente se propusieron esos primeros modelos, este señor, al igual que como lo hizo, por ejemplo, Einstein, vaya, con su teoría de la relatividad, para darle una mejor explicación a lo que es el mundo, el universo, los planetas y todo lo que lo compone, muchas de esas teorías en su momento no se pudieron comprobar. Pero ahora ya existe una manera de poderlo comprobar. ¿Por qué? Porque el conocimiento ha evolucionado y ha permitido convertirse en ese tipo de conocimiento que ha pasado esa barrera de una especialidad o de un nuevo conocimiento. Por eso hablamos de transdisciplinaridad. ¿Ok? Vaya, fíjense ustedes, una estudiante fue la que estuvo tomando esas fotografías del primer hoyo negro hace como unos 2 años, ¿se recuerdan? Y estuvieron varios físicos unidos entre todos y al final se pudo tomar una fotografía por primera vez. ¿Y saben qué es lo más especial? Que los modelos que había propuesto Stephen Hawking y compañía eran exactamente iguales a la fotografía que se presentó por primera vez. Entonces, es para que se fijen que muchas veces las matemáticas sí sirven para algo, ¿verdad? A veces creemos que las matemáticas no sirven. Estos señores han utilizado lo que es la matemática y la física como una forma de darle explicación a buena parte de los fenómenos del universo. Porque recuerden, hasta el momento, nosotros como seres humanos, lo más que hemos escudriñado en el universo es el 1%. Ajá, y hay diferentes teorías donde dicen que el universo, desde lo que fue la aparición del Big Bang, se está expandiendo. O sea, que estamos viendo un universo que cada día va a ser más amplio, más grande. Y que no podemos explicar a ciencia cierta muchos de los fenómenos que ahí se están generando. ¿Por qué? Porque ese es el metaconocimiento, ese es el conocimiento que va a sobrepasar esa barrera que hoy lo conocemos en parte, pero que dentro de una década, dentro de 2 décadas, eso va a ser más allá.
Entonces, ven la diferencia en cuanto a lo que es transdisciplinaridad, lo que va a rebasar dentro de poco. El derecho, a diferencia de otras disciplinas, no crean que evoluciona así tan rápido. Lo que sí evolucionan bastante son las sociedades. Bueno, si no, miren ustedes, ¿cuál es el Código Civil que nosotros tenemos en nuestra legislación? ¿De qué año data? 1906. Claro, en donde la mayor parte del libro primero ya está reformado. Creo que casi en un 95, 99% ya está reformado. Pero ustedes lean el libro segundo, el libro tercero y parte del libro final, esto se mantiene todavía porque el derecho civil, que se originó precisamente en Roma, es un buen antecedente de lo que se ha establecido ahí. Pero ojo, no deja de evolucionar, porque el derecho tiene que evolucionar así como evoluciona la sociedad, ¿verdad? Si no, miren ahora los temas que estamos tocando, que tienen que ubicarse para tratar de hacer surgir otras normas que se adecúen a nuestros tiempos. Bueno, yo quería traer este tema porque quería que ustedes lo manejaran un poquito mejor y de esa manera pues sacar buenas diferencias, porque dentro de lo que es la evaluación vamos a hablar y vamos a definir esa complejidad y esa integración del conocimiento, ¿verdad? Pero como pueden ver es más que todo a grosso modo, más que todo para manejar como un antecedente dentro de lo que es la ciencia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, de lo que más o menos desarrollamos aquí? ¿No? Bueno, ahora sí nos vamos a ir a lo que es la actividad de la clase. Abogado, disculpe. Dígame. Y estas teorías donde, bueno, no hay una forma de comprobar. Y bueno, el ejemplo sería que la evolución que venimos de la evolución del mono. Entonces, ahí hay un eslabón perdido que le llaman. Entonces, estas teorías, ¿cómo quedarían ante estos métodos? Bueno, como bien usted lo mencionó, Carlos, lo que se da en este sentido es que buena parte de las cosas que podemos explicar hasta el momento las formulamos mediante modelos o mediante teorías, como usted mencionó. Recuerden que también hay leyes del conocimiento. Vaya, por ejemplo, las leyes de Newton, por ejemplo. Si ustedes ven, esas leyes ya están más que comprobadas. Pero como usted mencionó, estamos hablando aquí de la teoría creacionista, en donde Darwin propuso no solamente lo que fue la creación del ser humano, sino que también de las diferentes especies. Y hasta el momento es una de las más aceptadas, ¿verdad? Porque recuerden que en el otro extremo tenemos otra que parte del mismo concordismo, que es la teoría creacionista. Que recuerden que estuvo en cierto momento histórico en contrario a lo que es la teoría precisamente formulada por Darwin. Entonces, en donde contrapone que si realmente venimos y descendemos del mono, pero si ustedes se fijan, hasta el momento lo que sí se ha comprobado es que sí ha habido una evolución de los seres vivos en general, ¿verdad? Y por eso la teoría de Darwin es una de las más aceptadas hasta el momento por la comunidad científica, ¿verdad? No solamente por lo segundo, porque bien lo explicó usted, Carlos. Hay algunos elementos que de repente hasta el momento no dan explicación o que no atan cabos y que tal vez son cosas que todavía no se pueden explicar, ¿verdad? Entonces, usted mencionó uno, el llamado eslabón perdido, como dicen muchos, pero sí ha habido algún desarrollo, ha habido un cambio de algunas de esos modelos y por eso se le llama de esa forma, teoría o modelo, ¿verdad? La teoría sí es mucho más aceptada porque lo que trata la teoría es darle una explicación científica actualmente a ese fenómeno que usted está tratando de explicar. Entre más amplia sea, mejor es la teoría que usted puede poner en práctica, ¿verdad?
Carlos. Sí, abogado. Entiendo. Ok. Quiero explicarles esta actividad que está precisamente en la clase 2. Esta es la segunda actividad grupal, porque recuerden que hay una actividad grupal en la clase 1 y hay una actividad individual en la clase 1 también. En la clase 2 hablamos del método científico, porque aquí ya vamos un poquito más adelante. Recuerden que toda la clase 1 es puros antecedentes, ¿verdad? Hablamos de la ciencia, el conocimiento, la caracterización de la ciencia, la caracterización también del conocimiento. Hablamos de la clasificación de las ciencias. No se les vaya a olvidar, tienen que saber diferenciar entre los dos tipos de ciencias, ciencias fácticas o empíricas y las ciencias formales, ¿verdad? Que es la clasificación hasta el momento más aceptada por Carl Gustav Hermann, ¿verdad? Y ubicar precisamente al derecho dentro de esa clasificación. A ver si ustedes se fijaron, ¿dónde está el derecho? ¿Está dentro de las fácticas empíricas o está dentro de las formales? De las fácticas empíricas. Así es. Porque recuerde que las fácticas o empíricas se basa en ¿qué? Se basa en los hechos, se basa en la realidad, ¿verdad? Se basa en lo que nosotros podemos observar en nuestro entorno. A diferencia de las formales que no, se basa en lo temporal, en lo que nosotros tenemos aquí en la mente, las fórmulas matemáticas, las fórmulas contables, las partidas, ¿verdad? Las teorías del conocimiento, la física, todo eso es formal, ¿verdad? Para que ustedes más o menos tengan una idea. Bueno, y llegamos a esta parte del método científico. Aquí en la actividad 3 se les presenta el mismo documento que vimos anteriormente. Pero ojo, este documento solamente lo vamos a ocupar para tratar de explicar una cosa diferente a lo otro que ahí está. La primera actividad que usted tiene que hacer aquí es que recuerden que dentro de la lección se mencionan métodos de las ciencias. ¿Ok? Métodos de las ciencias en general. Pero en este material de aquí hablamos de 3 métodos de interpretación. Ojo, 3 métodos de la interpretación, que son método exegético, método sistemático y método sociológico. Son 3 de los métodos que ahí se explican, pero solamente se definen. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer aquí? Recuerden que la misma tarea dice investigación bibliográfica y de campo. En otras palabras, ustedes van a hacer una investigación de referencias bibliográficas. Van a construir un documento en donde primero, número 1, en la clase o en la sección de la clase 2 aparecen varios métodos de la ciencia. Y aquí ustedes se les explica algunos de ellos. Por ejemplo, está el método inductivo, método deductivo, hipotético deductivo, el método histórico, el método experimental, etcétera. Creo que el método, a ver, en uno de los videos hablamos de el método sintético, el método analítico. Imagínense, tantos métodos que se pueden aplicar a la ciencia. Pero ojo, ustedes van a hacer una investigación en donde van a investigar otros métodos fuera de los que ahí están. En otras palabras, no me van a mencionar ninguno de los que ahí en la lección se mencionan. Ojo, por eso aquí les digo, además es una proposición donde le dice que además de lo que ya vimos, de estos métodos de las ciencias, usted va a investigar otros. Miren. ¿Y qué significa? Los va a definir, los va a caracterizar y los va a ejemplificar. ¿Ok? En otras palabras, va a investigar sobre otros métodos. Va a enriquecer la investigación. Por eso es una investigación bibliográfica y de campo, porque lo que vamos a investigar son métodos de las ciencias. Eso es lo primero. ¿Ok? Y lo segundo
es lo que aparece aquí. Como en este material, recuerden que como no podemos dejar de ver la ciencia del derecho, entonces tenemos que ver que también la interpretación pura tiene otros métodos de interpretación. En otras palabras, el método por excelencia es el derecho. En el derecho es la interpretación jurídica, pero dentro de la interpretación jurídica también existen métodos de interpretación. Y ahí en el material de Giraldo hablan de 3. Esos 3 métodos usted los va a definir, caracterizar y ejemplificar. Pero ojo, siempre respetando lo que es bibliografía. Porque recuerden que ustedes van a hacer una investigación bibliográfica. ¿Y cómo lo van a redactar? Bueno, van a crear un documento que va a tener estas partes. Por lo menos deben de tener 3 referencias, además de la que está citada aquí, así como lo hicimos en el primer trabajo. Y recuerden que las citas tienen que ser de acuerdo a las normas APA, tal como ahí está plasmado. La extensión del documento debe de ser mínimo de 5 páginas, pero un máximo no importa. Dentro del cual debe de ir lo que aquí está, pero lo que me interesa aquí, a partir del contenido mínimo, que son las 5 páginas, es el contenido y las conclusiones, porque recuerden que eso es lo que ustedes van a investigar y ustedes van a concluir. Aquí le dice el tipo de fuente y a espacio sencillo, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Hágalo en letra Arial, la fuente letra Arial número 12 y a espacio sencillo, ¿verdad? Y al final, pues, se hace el mismo tratamiento que en el primer trabajo, solo que en esta parte, usted va a poner, el coordinador va a poner su primer apellido, guión bajo, su nombre y el nombre de la actividad, que es este. Biblio 3, porque es la tercera actividad. Y la fecha de entrega es el 24 de junio. ¿Ok? O sea que tienen suficiente tiempo para poderle hacer entrega a ese trabajo, ¿verdad? Pero recuerden que ya para el 24, para el examen, ya solamente nos estamos, como quien dice, a menos de una semana, ¿verdad? Del examen, aproximadamente, si no más recuerdo. Bueno, este es el segundo trabajo grupal. La otra semana les voy a explicar lo que son las actividades de la clase número 3, que ya ahí es el último foro. Y por último, el último trabajo grupal, que ahí también está establecido. Bueno, no sé si tienen una duda hasta aquí, jóvenes. Yo tengo una duda. Dígame. Sí, bueno, es que como cuando uno se mete al campus y usted tiene las tareas así, uno tiene que meterse a esos videos. El campus a uno le avisa cuando están las tareas. En este caso no, porque uno tiene que buscarlas y meterse. No sé si usted le puede poner las tareas directas. Porque si usted se mete al campus no sale. Ahora, estamos ya con la segunda tarea. La primera tarea creo que hasta el 10, ¿verdad? Sí, hasta el 10 de junio. Y esta hasta el 24. Entonces, no sé si usted puede poner estas tareas directas ahí en el campus para que nosotros nos avisen. Le digo porque en mi caso, no sé los demás, pues yo trabajo y a veces veo que tengo otras tareas ahí, pero entonces me va como que no las veo, como el campus no me avisa, a mí se me va el pájaro, pues como se dice vulgarmente. Ahora, Lick, tengo otra pregunta, otra incertidumbre. Yo veo que la clase se llama Métodos y Técnicas de Investigación e Informática. Sí. Pero ya no sé, a veces los temas no los veo muy de acorde, no sé. O es lo mismo, según yo, como era parte de la informática, yo pensaba que era algo más técnico, a lo referente a lo informático, pues, de la investigación. Pensé que era así. Ok. Indira, ¿logró leer la guía didáctica?
Mire, la verdad, Lick, no me he metido porque como hay demasiada información en el campus, entonces no he podido leer todo lo que está ahí específicamente. Bueno, para allí en la guía didáctica va a obtener respuesta precisamente a lo que de acuerdo al programa de la clase está contenido, ¿verdad? Porque recuerde que la guía es el programa de la clase y ahí mencionan cuáles son los contenidos, ¿ok? La clase es métodos y técnicas de investigación y está la colita de informática. Yo les explicaba a todos los estudiantes que lastimosamente al momento que se creó la clase, se pensó de que era una muy buena idea fusionar estas dos disciplinas, porque si usted se fija, la informática es una disciplina que sirve de mucho apoyo al resto de las disciplinas. Imagínense ahorita en pandemia cómo le ha servido hasta el mismo derecho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La clase como tal, la parte principal es métodos y técnicas de investigación. Entonces, los contenidos que vamos a ver en este caso son conocimiento científico, ciencia, método científico e investigación científica. Eso es lo que estamos viendo para esta primera unidad. Ya para la segunda unidad, entonces vamos a ver el proceso de la investigación científica. Ejemplo, usted partiendo de lo que es la ciencia jurídica, porque recuerden, somos estudiantes del derecho y estudiamos el derecho de aquí hasta que nosotros nos volvamos profesionales y aún más allá para poder bregar en esta disciplina del conocimiento. Entonces, ustedes van a desarrollar un proceso de una investigación científica basada precisamente en la disciplina jurídica, ¿verdad? Van a elegir un tema, van a plantear un problema, van a hacer sus preguntas de investigación, van a redactar sus objetivos, van a redactar una justificación, van a empezar a construir un marco de referencia, un marco teórico, porque el enfoque que nosotros estamos viendo acá es la investigación cuantitativa, ¿verdad? Por eso es importante en esta primera unidad ver lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento, lo que es el método y lo que es la investigación científica, ¿verdad? Entonces ya de la unidad 2 hasta la unidad 3 vamos a desarrollar todo el proceso científico. Y en la unidad 3 vamos a ver la colita que es sobre la informática, porque recuerde que la informática, como es una disciplina de igual manera bien amplia en relación a la metodología de la investigación, entonces vamos a ver cómo esta se relaciona, por un lado, con la disciplina del derecho, que es la ciencia que nos ocupa, y también cómo nos ayuda para lo que es la investigación, ¿verdad? Y algunas definiciones, ¿verdad? Como el software, el hardware, que son cosas que ya ustedes manejan, ¿verdad? Entonces, porque recuerden que la clase más bien debería de haber sido, por un lado, métodos y técnicas, y si querían incorporar, por decir así, la informática, entonces informática 1, informática 2, pero me imagino que en ese momento, pues el estudioso del programa académico vio que era fue más conveniente unir precisamente ambas disciplinas. No fue así, se lo digo muy personalmente, porque imagínense cuánto podemos profundizar dentro de la metodología de la investigación y cuánto podemos profundizar dentro de lo que es la informática, que ya es un mundo un tanto aparte. Pero bueno, aquí estamos implementando precisamente la informática. Entonces, estimadísima, yo le recomiendo que lea la guía didáctica, de igual manera que lea y se familiarice con los contenidos. Lastimosamente, recuerde, la clase es virtual, no es presencial. Entonces, en este sentido, para poder desarrollar las actividades es necesario primero ver las lecciones, ver los contenidos, para después elaborar cada uno de los trabajos. Yo le iba a mostrar ahorita, si usted de repente se le hace más fácil, para así poder ver los eventos que
que usted le puede prestar atención, porque a veces lo interesante es saber utilizar el campus. Entonces le voy a dar un tip que creo que muchos de ustedes tal vez no lo conocen. ¿Se han fijado que aquí al lado derecho hay algunas herramientas? ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí lo estoy viendo desde como si fuera estudiante. Aquí me aparece eventos. Miren, ¿qué me aparece aquí? Como eventos próximos. Aquí, léamelo, estimadísima. Hola. Sí, pero Sí. a eso voy yo. Yo me tengo que meter ahí para que me salgan los eventos, pero cuando yo entro al campus, me salen las clases todas. Y el campus a nosotros los estudiantes nos tira como un mensaje que hay clase, yo llevo interpretación jurídica, llevo lógica jurídica, y ya me dice que en esas 2 clases tengo tareas, pero las suyas no me salen porque como me tengo que meter a donde dice aviso, me tengo que meter, tengo que entrar a la página de la clase, para cuando estoy dentro donde dice normas y todo eso, tengo que meterme avisos y pausa, o irme aquí donde usted me dice próximos eventos, pero tengo que estar dentro de la clase, no me dice fuera de, ¿me entiende? A eso voy yo. Pero bueno, no hay ningún problema, ya entiendo el campus, yo porque ya lo he interactuado, simplemente que a mí lo que me extrañaba era que donde está la unidad 1 clase, no me sale fuera de la clase, pues, del campus, fuera de la clase del campus. Me doy a entender. Entonces, para que el campus me diga que hay clases, tengo que entrar donde está usted ahorita y me tira que hay próximos eventos. Pero si yo estoy afuera viendo mis otras clases, no me tira el campus porque hay que interactuar con él aquí para ingresar donde dice la clase. Pero bueno, tal vez es una manera diferente de utilizarla. Y otra cosa es que sí entiendo lo que me dice de la clase, porque cuando usted me habla de interacción, interpretación, como yo interpretación jurídica, casi la siento un poquito similar, pero entiendo que hay una conexión. Entonces, bueno, sigamos así, hay que echarle ganas. ¿Con cuál clase, Indira? Con interpretación jurídica. Ah, interpretación. No, pero no tiene relaciones, estimadísima. No, pero me imagino que tienen que tener una consecuencia, una cosa abre la otra. ¿Verdad? Sí, lo que No es que pasa, sea Indira, que lo que estamos tratando es, porque recuerde, estamos estudiando lo que es la ciencia en general. Entonces, para entender lo que es la ciencia jurídica, entonces ahí es cuando tocamos un poquito de la temática de las ciencias jurídicas, pero no vamos a seguir profundizando en eso, porque recuerden que si no estaríamos repitiendo, por ejemplo, lo que es el método deductivo, por ejemplo, el silogismo dentro de lo que es la interpretación jurídica, ¿me entienden? Así es. Gracias, Lick, muy amable. No, yo solo le pregunto al licenciado. Yo sé que el licenciado en cada clase nos recuerda que hay, yo por eso lo tengo pendiente. Pero como a uno siempre, porque no solo es la única clase, él hace mucho con explicar, decirnos. Sí. Pero uno a ver, de un momento a otro viene el trabajo y ve las 2 tareas ahí. Entonces uno viene y se pone, pues. Pero bueno, está bien, yo voy a tratar de interactuar con la clase porque no lo he hecho, pero hoy me voy a poner en eso. Y pues, gracias, muy amable. Porque Y siempre estamos está a la bien. orden, Indira, no hay problema. Si usted de repente tiene alguna duda más profunda, me puede escribir a mi WhatsApp No y con todo gusto le respondo. ¿Verdad? Ok, bueno, alguien me levantó la mano, no sé si tenían alguna... Yori, sí, dígame. sí, yo no tenía una duda, pero tenía un comentario que era sobre lo que está comentando la compañera de que no le aparecen las tareas en el inicio de la plataforma. Sí. Y es que también uno comete error ahí porque uno piensa que a uno le van a aparecer las actividades, pero en realidad no. A mí lo que me pasó fue que en las generales me aparecían mis actividades, pero ya cuando entré
a clases más de la carrera ya no me aparecían. Entonces, ¿qué pasaba? Que me quedaba sin puntos. Y otra cosa que si se le resulta más fácil a ella, en el aparece el calendario y cada vez que uno tiene una actividad pendiente le aparece un puntito rojo sobre la fecha. Entonces ahí uno se mete a la fecha, al numerito, y ahí le aparecen todas las actividades. Entonces puede ser más fácil también. Así es. Solamente. Eso les iba a mostrar después, más adelantito, que ahí se va la parte de calendario y ahí les va a aparecer precisamente esas actividades que están pendientes, ¿verdad? Bueno, ya es hora, ya nos pasamos 2 minutitos. Cuídense, ¿verdad? Y cualquier cosa estamos para servirles. No, ahí el lunes estén pendientes a la hora que nos vamos a conectar y el día, ¿verdad? Feliz tarde. Gracias, abogado. Feliz tarde. Bueno, hasta luego.